Muchas gracias, Lucero. Buenas noches una vez más a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar el webinar Optimización del proceso de extracción de minerales. Nosotros, cuando hablamos de optimización, lo primero que tenemos que hacer es tener en claro qué es optimizar. Optimizar es conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los mejores resultados posibles. En planta concentradora es determinar los valores sea el mejor posible. Optimización de elementos de la planta o recursos. La optimización de los recursos define la forma de potenciar y mantener resultados, productos y repercusiones equitativos y de calidad obtenidos con una determinada cantidad de recursos. Los resultados de la optimización se muestran con un incremento en el valor del mineral a partir del retorno neto de fundición, es decir, el NSR, que está expresado en dólares por tonelada de mineral procesado. Entonces, optimizamos el valor del mineral, el NSR, y o el costo efectivo operativo, que también lo podemos optimizar, el famoso cash cost. Para nosotros optimizar, es importante definir la eficiencia operacional de la planta concentradora. Entonces, van a depender del adecuado control de los elementos que conforman para el procesamiento de minerales. Estos elementos van a ser la mena, cuya definición es el mineral de explotación que presenta de interés, refiriéndose al mineral del que se extrae el elemento químico útil. Otro elemento de la planta concentradora es el agua, empleado principalmente para la preparación de la pulpa para flotación. Dicho sea de paso, esta preparación de pulpa se lleva a cabo en la etapa de molienda para lo que es la liberación de las partículas valiosas de sus gangas. También el agua es usado en los sprays de agua, en las canaletas de las celdas de flotación y los espesadores, preparación de reactivos y limpieza. Otro elemento, lo que constituye la planta concentradora, son los equipos, que son maquinarias usadas en las distintas etapas de la operación y proceso, siendo chancado, molienda, flotación, clasificación, eliminación de aguas, generación de aire, transporte de pulpas, etc. También el otro elemento que conforma la planta concentradora es la energía, empleado para generar movimiento a estas maquinarias y también para la iluminación en las áreas de operación. Otro elemento y muy importante también son las personas, equipo de trabajo multidisciplinario responsable del desarrollo seguro de las tareas asignadas en cada área de la planta concentradora. Los reactivos químicos también es un elemento fundamental dentro del proceso de flotación o dentro del proceso de... Esto se usa para diferentes propósitos, siendo modificar la superficie del mineral, modificar el pH de la pulpa, colectar las partículas valiosas, formar espumas, entre otros objetivos, de acuerdo a la necesidad de las operaciones de planta concentradora. Cuando nosotros nos pensamos en pretender optimizar el valor del mineral, nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos optimizar a partir de una mena mineral? Y como respuesta tenemos el tonelaje de extracción de mina y la alimentación a la planta. Ese tonelaje nosotros lo podemos optimizar. El tamaño de roca, el perfil granulométrico de alimentación a cada etapa del proceso, ya sea chancado, molienda, las leyes de cabeza de los valiosos también podemos optimizar, la composición mineralógica, la ley de corte mínimo o cutoff, el retorno neto de fundición, es decir, el NSR, también lo podemos optimizar a partir de esta mena. Entonces, ¿cómo
nosotros optimizamos de acuerdo a la capacidad de diseño de los equipos. Esta mena, si bien es cierto, para un determinado tonelaje, va a estar acorde a la capacidad de los equipos. También, de acuerdo al criterio de dimensionamiento de los equipos, un estudio mineragráfico en donde nos indica cualitativa y cuantitativamente las especies que encierran en la mena mineral va a ser muy importante. Optimización del blending de mineral de alimento a la planta. Muchas veces tenemos variabilidad en cuanto a la ley que se refiere, entonces esta variabilidad lleva como respuesta ya sea una baja recuperación o baja calidad de concentrados, siendo no óptimos de acuerdo a una respuesta metalúrgica cuando el mineral es, digamos, homogéneo a lo largo del procesamiento durante un turno o un día. También tenemos configuración de los equipos, el diagrama de flujos, también podemos optimizarlos, ya sea a partir del laboratorio metalúrgico, cuando hacemos una simulación de proceso, dependiendo de la configuración del diagrama de flujo que tenemos, entonces nosotros partimos de ahí como un estándar y nace la idea de modificar ciertos flujos, también podemos simularlo a nivel del laboratorio y de esa manera podemos optimizarlo. Finalmente, lo que se optimiza es el valor por tonelada del mineral y NSR, según los precios de los metales también, que son muy variables. Como se puede observar, en la parte baja tenemos las cartas de control. La carta del lado izquierdo nos muestra una guardia de producción de tratamiento con alta variabilidad. Los puntos rojos que se ven en la parte inferior, a partir de los límites de especificación tanto superior como inferior, nos muestra una alta variabilidad con lo que respecta al tratamiento de un turno. Ya cuando se hace todo el trabajo de optimización, entonces se registra la mejora, ¿no? Esto es parte de un desarrollo de Six Sigma en operación de plantas concentradoras y vemos que después de un trabajo con una metodología donde definimos el problema, medimos el problema, ¿no? Como es la metodología DMAIC. Entonces, primeramente definimos el problema, medimos, analizamos, luego investigamos, mejoramos el proceso y finalmente vamos a tener una respuesta mejor. Quizás no sea el óptimo, pero ese es el camino. Entonces, si nosotros seguimos trabajando de manera ordenada, bajo una metodología, vamos a encontrar esta optimización, este óptimo de tratamiento en un turno. Entonces, es la forma como nosotros podemos optimizar a través de este elemento que es la mena mineral. El elemento agua. ¿Qué podemos optimizar a partir del elemento agua? Podemos optimizar el consumo, la recirculación, hoy en día muy necesario, y también la tendencia es a que todas las plantas concentradoras en el futuro van a tener que optimizar su proceso recirculando con la mayor cantidad posible de agua. En una de las unidades tengo la dicha de trabajar y recirculamos el 90-95% del agua. Entonces, otro que también nosotros podemos optimizar a partir de esta agua recirculada son los iones disueltos en las aguas de proceso. Pero ¿cómo optimizamos? Usando el agua de mar en reemplazo del agua de río, recirculación en mayor porcentaje, uso de reactivos, que hoy en día se está dando esa tendencia, que son los secuestradores de iones, que precipitan, que forman un precipitado a partir de estos iones, y ya se hace el sedimento, la sedimentación de estas partículas ya secuestradas, entre comillas. Entonces, a partir de ahí vamos a tener una agua más de mejor calidad para el proceso. Uso de herramientas estadísticas para optimizar selección de variables, diseño hexagonal, octogonal, son herramientas que nos van a ayudar también para hacer estos tipos de optimizaciones referente a lo que es el elemento agua. Otro elemento, el equipo. ¿Qué podemos optimizar? Tratamiento horario, el tonelaje, el tratamiento de producto,
el tamaño de producto, que es muy importante, ya sea en la etapa de molienda, enchancado, y más adelante lo vamos a ver el por qué es tan importante este tamaño de producto. Podemos optimizar la energía consumida en estos equipos, los consumibles, los revestimientos en las distintas etapas de operación, desde chancado, molienda, las celdas de flotación, las bombas, en realidad en todas las etapas del procesamiento de minerales, en donde se tienen los equipos y esos equipos tienen revestimientos y que son los consumibles, también podemos optimizar. ¿Y cómo optimizamos? De acuerdo al criterio de dimensionamiento de los equipos, aplicando Mine to Mill, nuevas tecnologías para un mismo objetivo con menor OPEX, K80 óptimo para flotación, de acuerdo a la configuración del circuito también, uso de herramientas estadísticas para optimizar, selección de variables, diseño hexagonal, octogonal, son herramientas también que nos van a ayudar para nosotros optimizar los equipos. Otro elemento es la energía. ¿Y qué podemos optimizar? La cantidad de energía requerida por el equipo, cantidad o número de equipos necesarios para la función objetivo. ¿Y cómo optimizamos? Eficiencia del consumo de energía, también realizamos Mine to Mill, inserción de una nueva tecnología para un mismo objetivo orientados al ahorro de energía. También es una forma de cómo podemos optimizar la energía. Finalmente, esto se va a traducir en dólares por kilowatt hora y esos dólares por kilowatt hora finalmente van a reflejar en los dólares por tonelada procesado, que debería ser menor si llamamos una optimización de energía, ¿no? Menor OPEX en este caso, menor consumo de energía y por tanto menor dólares por cada tonelada de mineral procesado. Otro elemento muy importante son las personas. Y la pregunta es, ¿qué podemos optimizar con las personas? La cantidad de colaboradores por cada etapa del proceso. ¿Cuántas personas necesito para llevar una etapa del proceso? La cantidad o número de profesionales para liderar equipos de trabajo de una determinada cantidad de colaboradores o de una sección de trabajo. ¿Y cómo optimizamos? Se realiza una evaluación de las competencias técnicas de cada uno de ellos, se hace un technical assessment, se desarrolla un cuestionario y en base a ese cuestionario la idea es capacitar, voy a decirlo así, no retirar gente, sino la idea con este desarrollo es capacitarlos, entrenarlos y de esa manera se hace la optimización de las personas, de mejorar las competencias técnicas, las habilidades técnicas para llevar a cabo una operación. Esa es la forma como se desarrolla o cómo se realiza la optimización con personas. Otro elemento muy importante son los reactivos químicos. ¿Qué podemos optimizar? La cantidad de consumo, lo expresado en gramos por tonelada, y esto va a reflejar en los dólares por tonelada, métrica de mineral procesado, menor también OPEX, referente a lo que es los reactivos, por menor consumo, y esto se puede desarrollar con el uso de herramientas estadísticas para optimizar, realizando una selección de variables, un diseño hexagonal, octogonal. También nosotros, ¿de qué manera podemos optimizar? Incremento del valor del mineral del NSR. Es decir, nosotros podemos bajar o subir los reactivos, pero esto tiene que ser reflejado en un incremento del valor del mineral, que finalmente lo vamos a ver más adelante con un caso. Otro es la variedad y calidad de reactivos. Nuevos desarrollos, nuevas formulaciones para una misma aplicación. Mucho se habla del reemplazo del cianuro, mucho se habla del reemplazo parcial de lo que es el sulfato de cobre, hablamos de reactivos que están controlando el pH, entonces son nuevas formulaciones que están saliendo y eso siempre es bueno probarlos en las operaciones. Esta diapositiva nos muestra
y aquí consideré colocar un corazón en la etapa de molienda, en la etapa de liberación de valiosos. ¿Por qué es tan importante optimizar este circuito? Porque de ahí va a depender la operación de aguas arriba y aguas abajo, va a depender la operación de cada uno de esos equipos. Porque mientras nosotros no optimizamos la molienda, y aquí tengo como unas fotografías de partículas libres, mientras nosotros no tengamos esas partículas libres, no vamos a poder hacer optimización aguas arriba ni aguas abajo con los demás equipos. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a perder valiosos en los relaves, vamos a perder valores que finalmente esto va a implicar en un menor NSR, en una menor rentabilidad para la empresa. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que tener como objetivo es la optimización del circuito de molienda. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un tamaño de alimentación para este molino, aguas arriba, nosotros con ese objetivo vamos a poder hacer toda la optimización en cuanto a tonelaje, perfiles granulométricos, vamos a seleccionar un tipo adecuado de revestimiento, ya sea para las chancadoras cónicas, para las chancadoras de mandíbulas. Aguas abajo, también igual. Si bien aquí una función objetivo va a ser el producto, el P80 a flotación, entonces si no tenemos optimizado esto, vamos a pensar optimizar cualquier etapa subsiguiente, como es la flotación, el espesamiento, el filtrado, no vamos a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque simplemente aquí nuestro K80 no está óptimo. Si hablamos de un K80 en donde las partículas no están liberadas, las partículas valiosas no están liberadas de sus gangas y de otros valiosos, simplemente aquí en la etapa de flotación no vamos a poder optimizar y vamos a gastar recursos en vano. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a probar una serie de reactivos, vamos a sugerir unas celdas adicionales para la flotación, pero sin embargo, haciendo un estudio de cuellos de botella, vamos a llegar a que el problema no es la celda de flotación, no es los reactivos, no es la ineficiencia del reactivo, no es ello, sino es simple y llanamente el P80 o el producto de la molienda. Entonces, teniendo liberado las partículas, a partir de ahí sí podemos hablar de optimización en flotación. Del mismo modo, también podemos hablar de optimizar ya con las partículas libres, determinado un K80, podemos optimizar lo que es los espesadores y asimismo la siguiente etapa de filtrado, ¿no? Tanto de concentrados como de relaves. Hablamos de optimización y cuando nos referimos a ello, actualmente ya todos sabemos que hay herramientas, estadísticos, y lo primero que tenemos que hacer son los diseños experimentales antes de llegar a la optimización con diseños hexagonales, octogonales u otros. El diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tienen en otras variables de interés. Entonces, la selección de variables, para este efecto se cuenta con los diseños factoriales 2 a la n, si las variables son 2 y 3. Al incrementar el número de variables entre 4 y 5 se usan los factoriales fraccionados mitad y un cuarto, que son diseños factoriales recortados en bloques y que permiten evitar hacer uso de mayor número de pruebas, como lo indicaría un factorial 2 a la n. Si el número de variables crece aún más, será necesario plantillas de diseño del tipo Blanchett-Burman,
que permite estudiar hasta 20 variables con un mínimo de 21 pruebas. El criterio de las plantillas es el mismo: evitar un gran número de pruebas del factorial 2 a la n por bloqueo de columnas codificadas que tienen la misma distribución de signos que en el lenguaje técnico se conoce como aliases. Luego, la estrategia sugerida para una investigación en selección de variables sería la siguiente: elegir las variables de mayor influencia hacia determinada respuesta, o pueden ser varias respuestas, como el caso de flotación, recuperación, grado de concentrado, desplazamientos de partículas valiosas, como es el caso del zinc hacia el concentrado de plomo o de cobre, etc. Según el número de variables, elegir la plantilla codificada y adecuada. Escoger los rangos de los valores reales de las variables lo más ajustadamente posible a la experiencia metalúrgica. Realizar las pruebas de la plantilla por sorteo a fin de evitar tendencias. Una práctica habitual en lo que venimos realizando es el número de pruebas. Tenemos como una especie de un bingo, unas pelotitas, ¿no? Marcadas con números del 1 al 12, y eso lo lanzamos ahí a la maquinita ahí para el sorteo, y sale la bolita con el número, por ejemplo, el número 8. Entonces es la prueba 8 que vamos a realizar. ¿A fin de qué? Justamente a fin de evitar este tipo de tendencias cuando lo realizamos de manera, digamos, ordenada. Es decir, realizamos la prueba 1, prueba 2, prueba 3 y así sucesivamente hasta la prueba 12 u 8, dependiendo a la cantidad de pruebas, dependiendo a las variables que estamos estudiando. Entonces, es una forma práctica en la que se puede realizar, ¿no?, a fin de evitar estas tendencias. Análisis estadístico de resultados para hallar la significancia. Esta puede hacerse por el método de signos, Yates, etc. Ambos manuales. Pero ahora, con la aparición de la hoja de cálculo, es mejor usar regresión lineal, en cuyo caso se puede alimentar la matriz de variables independientes en valor real o en codificado. Los resultados serán similares, aunque los coeficientes variarán de acuerdo a la relación de transformación citada. Evaluar la posibilidad de ajuste del rango con el método de pendiente ascendente. Elegidas las 2 o 3 variables más influyentes en la respuesta metalúrgica, se planifica un diseño de optimización con un modelo cuadrático, hexagonal, octogonal o de compósito central. Los diseños factoriales tienen por objetivo determinar qué distribución de experimentos conviene para realizar una mejor estimación de los modelos que se está utilizando. Como diseño factorial se entiende a todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores en cada prueba completa o réplica investigada. Los niveles son los diferentes valores que pueden tomar las variables. Si se considera 2 niveles, el diseño se denomina diseño factorial a 2 niveles o diseño factorial 2 a la n, el cual se emplea en el presente caso de estudio, por lo que detallaremos este modelo en el caso que lo vamos a ver más adelante. El número necesario de pruebas a realizar viene definido por la relación n, o sea, número de pruebas, es igual 2 a la n, donde n es el número de variables, n minúscula es el número de variables y n mayúscula es el número de experimentos. En el caso de un diseño factorial 2 a la n, es conocido usarlo solo hasta 3 variables con un máximo de 8 pruebas, constituyéndose una plantilla en variable codificada del siguiente modo: variable de interés. Tenemos las plantillas codificadas para 3 variables, para 4 variables, para 6 variables. Y asimismo también tenemos para 2 variables, para 7 variables, para 9 variables. Tenemos las plantillas codificadas que nos ayudan justamente a realizar las pruebas a nivel del laboratorio metalúrgico.
La optimización, en general, implica lograr el mejor resultado de alguna variable, usando de la mejor forma los recursos. Desde el punto de vista de las matemáticas, optimizar significa elegir el mejor de los elementos que pertenece a un conjunto. Es la etapa de selección de variables correspondiente a investigar en la parte baja de la cima, que representa la función objetivo, cuyo máximo se alcanzará estando alrededor de dicha o de dicho punto de cerro imaginario. Los diseños hexagonales y octogonales tienen una función respuesta y cuadrática de la forma que se muestra en la función cuadrática. Luego, para hacer la regresión será necesario contar en la matriz de las variables independientes tantas columnas como constantes se desea como indica la ecuación. Naturalmente que con las pruebas adicionales al centro se tendrá finalmente los suficientes grados de libertad como para proceder a la regresión sin dificultad. El diseño hexagonal en esta etapa superior de la investigación generalmente se aplica para dos variables el diseño hexagonal. Este consta de 6 pruebas que codificadas se ubican en las coordenadas de un hexágono regular con centro en el origen de 0,0, inscrito en una circunferencia de radio 1 y para realizar las pruebas se decodifican los valores de acuerdo a la relación conocida. También se agregan 2 o 3 pruebas adicionales al centro, esto con la finalidad de analizar el error experimental. Entonces aquí en el cuadro se muestran el número de pruebas, que son 9 pruebas para 2 variables, y tenemos las variables x1, x2, que son variables del proceso que estamos estudiando, y tenemos ahí los valores para poder interactuar con los valores reales de cada variable. Un segundo diseño usado para dos variables es el denominado octogonal. Es un diseño compuesto conformado por un factorial 2 a la n, cuadrilátero de radio 1 y centro en el origen, al que se le agrega el diseño estrella 2 a la n, rotación del factorial hasta que el vértice del cuadrilátero coincida con las coordenadas, y las consiguientes pruebas al centro para el análisis del error experimental. Así, cuando n es igual a 2, el número de pruebas será 2 a la n más 2 por 2, que es igual a 8 pruebas, que corresponden a un octágono regular, con alfa que tiene como valor numérico codificado. Cuando son dos variables, se tiene que el valor de alfa es 1.4142. Del mismo modo, para lo que son los diseños hexagonal, se muestran las 8 pruebas o 10 pruebas con 2 pruebas al centro. Entonces, del mismo modo, tenemos las variables codificadas para ambas variables en estudio que han sido seleccionados a partir, valga la redundancia, de una selección de variables. Son las variables que mayor respuesta metalúrgica tiene en el proceso. Son las variables de mayor incidencia para nuestro proceso o para el objetivo, ya sea recuperación, calidad de concentrado, si queremos evaluarlo también como factor metalúrgico, si pretendemos evaluarlo también como NSR. Entonces, estos son los dos diseños, tanto hexagonal como octogonal, que se usan de manera, digamos, acertada para lo que es la minería, principalmente para las operaciones de planta concentradora. Ahora, ya teniendo en claro qué es optimizar, teniendo o conociendo las herramientas, tanto para seleccionar variables, las variables de mayor incidencia, sabiendo que tenemos las herramientas para optimizar, como son el diseño hexagonal, octogonal, hoy en día vamos a mostrar un caso de minerales de cobre zinc. Dicho sea de paso, es la forma como en Ingenium, en la escuela de formación, realizamos las clases.
reforzamos la parte teórica que se ha visto en las instituciones, tanto en las universidades e institutos, también las personas que muchos empresarios también toman este curso. Mostramos, reforzamos el concepto, que ya lo hemos visto anteriormente, y si no lo hemos visto, igual profundizamos, y siempre acompañamos con un caso real, un caso práctico, lo que se vive en día a día en las operaciones. Y seguramente esos casos van a estar estrechamente relacionados con lo que vienen haciendo ustedes en las plantas concentradoras. En este caso vamos a presentar que en la planta concentradora polimetálica comúnmente se procesa mineral de plata, cobre, plomo y zinc, con leyes promedios de plata, para este caso, de 145.6 gramos por tonelada, cobre de 0.98%, plomo de 0.67% y zinc de 3.21%. Este mineral es proveniente de las diferentes zonas de extracción de la mina, es decir, de socavón, siendo conocido para ello los controles operacionales y el arreglo del circuito de flotación, en donde se obtiene como productos el concentrado de cobre y plomo, ambos con alto contenido de plata, y el concentrado de zinc con menor contenido de plata. Todos estos comerciables. Actualmente, el área de geología, ¿no? En ese momento se presentó este caso, alertó a la gerencia de planta que se encontró un manto mineralizado con un mineral de cobre, plata y zinc, siendo la característica principal la alta ley de cabeza en cobre, por lo que se necesita evaluar la posibilidad de su tratamiento en la planta. El equipo de planta, basado en su experiencia, lo tomaron como un mineral común, realizando el tratamiento considerando las mismas variables operacionales. Sin embargo, los resultados no fueron alentadores, por lo que el área de investigaciones metalúrgicas trabajó realizando los estudios de selección de variables con el objetivo de encontrar las variables de mayor importancia y con ello encontrar los valores óptimos a través de una metodología optimización con diseño octogonal. Adicionalmente, se realizó las caracterizaciones geometalúrgicas al mineral a fin de entender la mineralogía presente en el mineral del manto. El objetivo fue incrementar la recuperación del cobre, plata registrados en el relave final. Otro de los objetivos planteados fue incrementar la recuperación de zinc a través del control de activación en el concentrado de cobre, evitar altos desplazamientos hacia el concentrado de cobre, incrementar la calidad del concentrado de cobre y zinc, incrementar el valor del mineral, es decir, el NSR, que finalmente es la métrica comparativa para decir que se ha optimizado, que se ha mejorado. Y como antecedentes tenemos alto desplazamiento, o sea, ya con el tratamiento de este mineral, recordemos que este mineral ha sido procesado como un mineral común, en operaciones lo tomaron así. Entonces, a partir de este procesamiento, sin previa investigación, sin previo análisis, se tuvo como respuesta alto desplazamiento de zinc en el concentrado de cobre, con el tratamiento del nuevo mineral, baja recuperación de cobre y plata, baja recuperación de zinc. Del procesamiento inicial, o sea, sin estudio, mencionamos que la calidad de los concentrados de cobre y zinc se encuentran en el mínimo comerciable. El control de molienda con el mineral común es del 60% menos 200 mallas, que su equivalente en micrones para ese mineral es de 150 micrones. Recordemos que este porcentaje de 60% menos 200 mallas, que representa los 150 micrones, no va a ser lo mismo para otra operación o para otra unidad minera. Por lo que esto es un caso particular para esa unidad minera. No podemos tomarlo como ejemplo para llevarlo a nuestras operaciones. Cada operación tiene que partir como un caso de estudio.
Entonces, mostramos los resultados metalúrgicos del procesamiento en planta, ¿no? Sin optimizar, sin realizar ningún estudio, y teniendo pues la cabeza de cobre, ¿no? Con 3.24 inclusive de cabeza de cobre, se ha tenido una recuperación de 88%, con cabeza de 2.36% de zinc, solamente 10% de zinc. La recuperación de plata, 54.25%. El NSR de $107.46 por tonelada. Eso es lo que se ha obtenido a partir del tratamiento sin investigación previa. Entonces, para este caso, lo que se ha realizado es, previamente, para entender cómo es el movimiento de las variables, cuál es el aporte de cada una de las variables dentro del proceso de flotación para este mineral, se ha optado por hacer justamente una selección de variables para ver cómo impactan cada una de las variables. Y las variables que se han presentado son el porcentaje de molienda, es decir, la molienda, el consumo de cianuro, el consumo del sulfato de zinc, el pH, el Z11, el santato isopropílico, ¿no? Como colector primario, otro colector, el Z6, un colector que ya sería un colector secundario. También se muestra como variable el espumante, el Froder 70, o lo que conocen que el Aerofrot 70. El AP 3418 es un Aerofin 3418, que todos lo conocemos, que es un reactivo ampliamente usado para lo que es la recuperación de plata. Y un MT 4095, que es un reactivo para lo que es la recuperación de cobre. Tenemos las variables codificadas, en este caso de acuerdo al número de variables, de 9 variables. Para la selección de variables nos arroja 12 pruebas metalúrgicas con estas características de acuerdo a las variables codificadas. Se realiza cada una de las pruebas y tenemos la respuesta, los resultados de las pruebas metalúrgicas en cada prueba realizada. Tenemos la recuperación de plata, de cobre, el desplazamiento de zinc en el concentrado de cobre, estamos evaluando la recuperación de hierro y también el grado de concentrado de cobre. Teniendo estas respuestas metalúrgicas, realizamos la regresión, una regresión en la hoja de cálculo, en el Excel, y a partir de ahí tenemos como respuesta los coeficientes de correlación múltiple, en este caso de 0.99 de correlación, que indica una buena correlación para el estudio, ¿no? Y podemos mencionar que este estudio es válido. Tenemos el T de tablas, ¿no? Este T de tablas que justamente nos va a servir ¿para qué? Para que cuando nosotros realizamos la regresión para cada una de las respuestas metalúrgicas, es decir, en este caso, como ejemplo, se está poniendo la recuperación de cobre, también tenemos las regresiones para lo que es la recuperación de plata, el desplazamiento de zinc, para el desplazamiento de hierro y el grado de concentrado. Finalmente, a modo de resumen, esta respuesta se compara con el T de tablas. Si nosotros logramos observar aquí en la parte superior derecha, la variable X1 nos muestra para lo que es la recuperación de cobre, un valor de 7.49. Y así insertamos todos los valores en este cuadro y solamente nos quedamos con el comparativo en valor absoluto con el valor del T de tablas. Es decir, todos los valores menor en valor absoluto a 1.78, simplemente esta variable no tiene importancia en el proceso. Lo bajas o lo subes al nivel que se ha considerado, simplemente no va a impactar en el proceso. Sin embargo, los valores altos en valor absoluto sí van a impactar en el proceso. En este caso, si nosotros observamos, aquí tenemos como molienda un valor de 7.4 y el que le sigue es el santato isopropílico de 6.79. Para el caso de la plata, tenemos el pH.
con 5.74. Tenemos también aquí un valor alto que es, nuevamente se replica que el Z11 es muy importante para el proceso. Asimismo, la molienda, ¿no? En donde los valores positivos indican, pues, ¿no? Que a una molienda mayor, ¿no? Vamos a obtener mayor recuperación de plata. Y los negativos indican que para el caso del cianuro, o sea, para nosotros tener mayor recuperación de plata, tenemos que controlar el cianuro, menor cantidad de cianuro. Eso es lo que nos indica ese valor negativo. Y de esta manera se realiza la selección de variables para evaluar cuáles son las variables de mayor importancia para el proceso. Para este caso de estudio, y debido a una variedad de pruebas realizadas, lo que se ha tomado como variables para optimizar fueron la molienda, y se ha considerado en un rango de 50 a 65% de menos 200 y un pH de 10.5 a 12. ¿Por qué este valor alto de pH? La característica de la mina, de donde se extrae este mineral, se debe que el pH se incrementa debido al shotcrete que usan para lo que es el sostenimiento de rocas en interior mina. Entonces, es debido a ello que el pH, por llamarlo entre comillas, natural, se encuentra entre 10.5 a 12. Normalmente, una característica sin shotcrete, un pH está en el orden de 6 a 7 de pH. Del mismo modo, realizamos las 10 pruebas con las variables codificadas, ¿no? También realizamos la regresión, ¿no? Evaluamos la consistencia matemática, si tenemos un máximo, un mínimo, y de acuerdo a todo el estudio de optimización por este diseño octogonal, como respuesta se obtiene que el mejor escenario para la recuperación de cobre y lo que es el desplazamiento de zinc, ¿no? El pH debería de estar como óptimo en 9.6 y el porcentaje de molienda en 59.9, prácticamente 60% menos 200, y es lo que prácticamente se ha venido trabajando con el mineral común en las operaciones. A partir de ahí, ya teniendo esos valores, ¿no? Se hace ya las pruebas con esos ajustes de las variables, se hace una segunda evaluación ya a nivel de laboratorio metalúrgico, y posteriormente se hace ya todo el traslape a lo que es la planta concentradora. A modo de caracterización mineralógica, tenemos las leyes de cabeza, ¿no? Lo que se ha mencionado, que tenemos 97.5 gramos por tonelada de plata, 3.24% de cobre, 0.29 de plomo, zinc 2.36, hierro 25.5, arsénico 0.15, cobre 0.09, porcentaje de óxidos de plomo 0.17, de óxidos de zinc 0.07. Entonces, la muestra denominada cobre zinc de Lorena es un mineral con alta ley en hierro y cobre, aceptable en zinc, bajo en plata y plomo. Por otro lado, el contaminante como el arsénico, que es penalizado, se considera bajo con 0.15%. También evaluamos los sales solubles de cobre, y fíjense que aquí para el mineral de Tajos, que es el mineral que se viene procesando todos los días, tiene un valor ppm de cobre de 0.05. Este mineral de Esperanza tiene de 0.18. La muestra denominada de cobre zinc, por tanto, es un mineral con bajo contenido de sales solubles de cobre. Sin embargo, estas pequeñas cantidades promueven la activación de zinc en la etapa de flotación bulk plata-cobre. Es suficiente como para tener esa activación de zinc
y esa activación de zinc va a perjudicar en la recuperación del mismo. ¿Por qué? Porque se está desplazando hacia el concentrado de cobre. Es una de las razones. Entonces, estamos caracterizando el mineral. Se realizaron pruebas de cinética de flotación batch. La prueba de cinética se realizó en 3 tiempos de flotación para el bulk y zinc respectivamente, obteniendo por cada etapa 3 espumas y un relave final en un acumulado de 7 minutos para la flotación bulk y 7 minutos para la flotación de zinc. Las muestras obtenidas preparadas se envió al laboratorio químico para su respectivo ensayo. Con las leyes de los productos y los pesos obtenidos, se realizó el balance metalúrgico de cinética de flotación. También el ensayo químico servirá para hacer regresiones entre elementos químicos para una proyección de las posibles especies mineralógicas presentes. Se muestra en el cuadro las condiciones de las dosificaciones de reactivos para la prueba. Tenemos un rango de pH de 11.5, el sulfato de zinc de 10, el cianuro de 40 gramos por tonelada, el santato de 50 gramos por tonelada, ¿no? Para la flotación de bulk, y para lo que es zinc solamente de 4 gramos por tonelada, el AP3418 dosificado solamente en la flotación bulk o de cobre. Del mismo modo, el MT dosificado en el mismo punto a 10 gramos por tonelada. La dosificación del Frober 70 de 36 gramos por tonelada, y del mismo modo en la flotación de zinc. El sulfato de cobre, es obvio que este reactivo es solamente usado en la flotación de zinc. El Z6 se consideró a 10 gramos por tonelada. Tenemos el balance metalúrgico de la cinética de flotación batch, y como se puede observar, tenemos una buena recuperación de cobre, con alto desplazamiento de zinc. Fíjense en la parte baja de la columna de zinc, una recuperación en el concentrado bulk de 78.47%, que finalmente es lo que está perjudicando tanto la calidad del concentrado de cobre, la baja recuperación de cobre y la baja recuperación también del zinc. Las recuperaciones de plata, cobre y plomo en el primer minuto son aceptables, mejorando significativamente hasta el minuto 7, cuyo acumulado en la flotación bulk resultan buenas recuperaciones de plata de 92%, cobre 95% y plomo 88%. La plata que se recupera en la flotación de zinc contribuye a la obtención de 96.81% de recuperación. Para el caso del zinc, en el primer minuto se recupera 15.82% con un acumulado de 20%. La baja recuperación del zinc se debe al alto desplazamiento del mismo en la flotación bulk de 78.47%. Entonces, hasta aquí ya estamos entendiendo que el mineral tiene esas características, esa flotabilidad, debido al poco contenido que tiene de cobre soluble, que es suficiente para realizar la activación del zinc en la flotación de cobre. Tenemos el análisis químico de espumas de cinética de flotación batch. En el cuadro se indican las leyes de las espumas de flotación de las etapas bulk y zinc. Este total de ensayos sirve para hacer regresiones entre pares de elementos químicos a fin de aproximar la mineralogía de caracterización. Es decir, ya nosotros podemos estar hablando de ciertas mineralogías sin la necesidad de hacer uso del microscopio. Mostramos la regresión entre elementos químicos. De esta regresión de cobre-plata, cobre-plomo, aquí estamos mostrando en color gris, cobre-plata, cobre-plomo, cobre-arsénico, plomo-plata, plomo-arsénico y plata-arsénico, resultan altos valores del T de Student, con una correlación significativa de 0.99 a 1, indicando que el mineral de plata se encontraría como un sulfosal de plata. La relación cobre-arsénico indicaría la presencia de minerales de cobre como la enargita. Es
se está evaluando la mineralogía en base a esta regresión. También recurrimos a unas cinéticas de flotación, ¿no? A distintos porcentajes de molienda, para entender también el desplazamiento de zinc en el concentrado de cobre y el desplazamiento de hierro en el concentrado de cobre. De la cinética de flotación se encontró un alto desplazamiento de zinc en el concentrado de cobre, razón por la que se complementa los estudios con las variables presentes en la flotación. En los gráficos de la evaluación de los desplazamientos de zinc y hierro, se observa que en las fracciones gruesas de 50% menos 200 mallas, el desplazamiento de zinc es mayor respecto a la fracción 60% menos 200, siendo aún más alto en la fracción fina de 70% menos 200. Eso es lo que nos está indicando esta gráfica. Del enunciado anterior, podemos concluir que la fracción en la que se obtiene menor desplazamiento de zinc hacia el concentrado de cobre sería en el orden de 60% menos 200 mallas. Una vez más, estamos coincidiendo en base a este estudio con la optimización que se ha realizado con el diseño octogonal. Hay coincidencias, por lo que ya se está haciendo cada vez más robusta este estudio. También se muestra la recuperación de plata y la recuperación de zinc, es decir, el desplazamiento de zinc. En el caso de la recuperación de cobre y plata, el incremento es considerable hasta 60% menos 200 mallas, no observándose incrementos significativos a 70% menos 200 mallas, indicando que no es necesario seguir incrementando el grado de molienda a fracciones finas. Es decir, nos está indicando que el valor óptimo sería de 60% y a partir de ahí lo único que estamos haciendo es sobremoliendo. Este tema de sobremolienda es muy importante, que en alguno de los temas que vemos en las clases lo aclaramos. ¿A qué llamamos sobremolienda? ¿A qué llamamos una molienda óptima? ¿Y a qué llamamos también remolienda? Para el caso del desplazamiento de zinc, es claro que la granulometría en la molienda, en donde se tendría menor desplazamiento de zinc hacia el concentrado plata-cobre, estaría cercano a 60% menos 200. Una vez más, está confirmándose lo que se ha obtenido con un diseño de experimentos, ¿no? En la optimización, valga la aclaración también. Aquí estamos evaluando la calidad del concentrado de cobre y también el desplazamiento de zinc, pero como ensayo químico, más no como distribución. Del mismo modo, ambos tenemos aquí que la calidad del concentrado de cobre se incrementa notoriamente hasta 60% menos 200 de molienda, manteniéndose en fracciones finas. Para el caso de la calidad del concentrado de zinc, es mejor cuando el grado de molienda es mayor. En este caso, también se ha evaluado lo que es el impacto en el concentrado de zinc. Lógicamente, que aquí nos está indicando para tener un incremento en la calidad del concentrado de zinc, vamos a necesitar una molienda más fina. Entonces, pero si nuestro circuito está adecuado, digamos, de tal manera que nosotros solamente necesitamos del 60% malla menos 200 para recuperar mayor cantidad de cobre y con menor desplazamiento en el circuito bulk. Entonces, ¿cómo logramos esta calidad de concentrado de zinc mayor? La respuesta es haciendo una remolienda en el circuito de zinc. Eso ya se ha realizado una propuesta siguiente para este mineral, ¿no? que ha sido implementado y por ende se ha visto favorecido en la calidad del concentrado de zinc. Aquí, si bien es cierto, debido a la alta ley de cabeza en cobre, de acuerdo a de las operaciones, ciertas guardias trabajaban con desbaste de cobre y que ese cobre
ya sería el concentrado final. Otras guardias llevaban a etapas de limpieza, en donde realizaban 2 etapas de limpieza y algunos solamente desbaste y optaban con una etapa de limpieza. Entonces, nuevamente, el metalurgista tiene que atender las necesidades operacionales. Muchas veces el jefe de guardia está enfocado en llevar a cabo la operación y bajo la necesidad de tener una mayor recuperación, opta por hacer nuevos arreglos dentro del diagrama de flujos o del esquema de flotación. Es importante siempre hacer una simulación para obtener respuestas metalúrgicas a ciertos arreglos de los circuitos. En este caso, a solicitud de las operaciones, una guardia, vuelvo a repetir, una guardia mencionaba que el mejor resultado se obtenía haciendo un desbaste de cobre y solamente trabajaba con una etapa de limpieza. Y la otra guardia decía que era mejor su guardia porque trabajaba con 2 etapas de limpieza. Aquí tenemos la respuesta metalúrgica, que definitivamente vamos a tener mayor recuperación cuando se trabaja con desbaste y vamos a tener mayor recuperación. Desbaste y con una etapa de limpieza, eso es claro. Cuando llevamos a una segunda etapa de limpieza, lógicamente, baja para limpiar el concentrado, porque si no, pues todos haríamos solamente desbaste y conseguiríamos los mejores resultados tanto de calidad y recuperación. No, siempre hay que hacer los estudios, tomar cada unidad como un caso particular y bueno, obtener respuestas metalúrgicas a partir de simulaciones, a partir de optimizaciones, de selección de variables y hasta de estudios con gráficos que nos indican una tendencia. Cuando el 100% de la muestra es sometida a una flotación convencional cerrada, se origina mayor desplazamiento de cobre hacia el relave bulk. ¿No? Eso es lo que mencionábamos. De los resultados se sugiere, ya nace una sugerencia a partir de este estudio, se sugiere realizar etapas de limpieza de cobre. Es probable que se genere desplazamientos de cobre hacia el relave bulk, debido a que en la configuración actual de la planta, el volumen de las celdas de flotación no son suficientes para contemplar el tiempo necesario de flotación cuando la ley de cabeza supera el 2%. Sin embargo, si se realiza un blending con leyes de cabeza en cobre cercanos a 2%, no se tendría inconveniente cuando se decida realizar etapas de limpieza. Ya estamos recomendando a la gerencia, ya estamos recomendando a operaciones, ya estamos recomendando a geología, ya estamos recomendando a la gerencia general, ya estamos recomendando al directorio que para la configuración de la planta concentradora que se tiene, es importante llevar a una ley de cabeza de 2% como óptimo. A partir de ahí, si se incrementa la ley de cabeza 2.5, 3%, vamos a tener pérdidas de cobre en los relaves. Porque lo que hemos venido haciendo es ajustar el mineral a las celdas de flotación que tenemos en la planta concentradora. Cuando lo ideal, la concepción sería que ese mineral, ¿no?, se diseñe, se dimensione de acuerdo a las respuestas metalúrgicas que tiene, ¿no? Se haga el dimensionamiento y la selección de los equipos para este mineral. Pero no, las bondades de la naturaleza, sí, te trae sorpresas y hay que adecuarlos a los equipos, porque tampoco no podemos temporalmente comprar equipos para tratar este mineral, salvo que ya se haya agotado todos los mecanismos, como este caso del blending, este caso de los estudios, en lo que se pueda realizar una optimización del mineral. Las especies mineralógicas presentes en el mineral, ¿no?, de
de mayor proporción, lo que se ha encontrado son la pirita, la calcopirita, la esfalderita, la galena, y en menor proporción la bornita, sulfosales de plata, cobelita y escasamente arsenopirita y pirrotita. Otro concepto muy importante que venimos manejando es el grado de liberación a distintas granulometrías. Para este caso se realizó a partir de los concentrados de cobre, del mineral de cobre zinc, valga la redundancia. Este análisis microscópico cuantitativo de los concentrados de cobre en el primer minuto no muestran relación alguna que ayuda a obtener el grado de liberación o medida que se incrementa el grado de molienda. Aquí nosotros observamos en una de las columnas del 55% malla menos 200 y la calcopirita tenemos un grado de liberación de 91.75% y la esfalderita 80.69%. Sería lógico que cuando incrementemos la molienda, ¿no?, la fineza en la molienda, estos valores se incrementan. Para el caso de la calcopirita sí se ve un incremento, para el caso de la esfalderita bajó, es algo que no debería darse. Para el caso del 65% menos 200, del mismo modo baja en lo que es la calcopirita y ligeramente sube para lo que es la esfalderita, o sube para lo que es la esfalderita, y para lo que es 70% de malla menos 200, se incrementa a 93% para la calcopirita y la esfalderita baja 63%. Entonces, si bien es cierto, a partir de los concentrados sí se puede lograr evaluar qué tanto estás liberando en tu etapa de molienda, las especies valiosas de las no valiosas. A partir de ahí, como iniciativa, ¿no?, se realizó evaluar la molienda de mineral de cabeza de cobre zinc. Es decir, se realiza la molienda a 50%, 55%, 60% y 65%, y ahí sí logramos entender que efectivamente tenemos un incremento, ¿no? Para la calcopirita pasa de 79% a 86%, y en la molienda más fina 91%, y en la molienda aún a 65% menos 200 se tiene 89%. Entonces aquí ya hay una buena tendencia que nos indica que a 60% de malla menos 200 estamos logrando este 91% de grado de liberación. Para la esfalderita del mismo modo, en 50% hay un incremento, hay un valor de 74.7%, para lo que es 55% menos 200, igual se incrementa 85%, cuando la molienda se realiza 60% menos 200, se incrementa al 91% el grado de liberación, ¿no? Y prácticamente se mantiene lo que es a 65% malla menos 200. Entonces, aquí también otro estudio que nos está indicando que justamente el tema de optimización que se ha realizado, ¿no?, nos está indicando que el mejor escenario de molienda, que el mejor escenario del valor de molienda sería 60% de malla menos 200. Entonces, del análisis microscópico cuantitativo de la muestra de cabeza, se encontró que a 60% menos 200 mallas, el grado de liberación de las especies valiosas se encuentran por encima del 86%, por lo que se considera flotables. Las celdas en blanco se deben a que no se registraron partículas de mineral correspondiente y los valores indican que no tienen partículas libres y que la especie mineral en estudio se encuentra ocluida en otras especies como mixtos, ¿no? Entonces, ya también estamos hablando de que efectivamente esa optimización, ese estadístico que nos ayuda, como es por el método de diseño octogonal o hexagonal, para este caso, recordemos, ha sido el octogonal, y bueno, finalmente estamos concluyendo de que sí, el mejor escenario es el 60% menos 200 para este mineral. Tenemos el balance metalúrgico ya después de haberlo analizado a nivel del laboratorio metalúrgico, realizado las pruebas de simulación, el estudio de
la caracterización mineralográfica de este mineral. Finalmente, eso lo trasladamos o lo llevamos a la planta. En la planta, ya en coordinación con la gerencia de planta, en coordinación con las jefaturas de guardia, se hace la exposición, cuáles serían las condiciones para tratar este mineral. Y a partir de ahí, observamos las mejoras en cuanto a la recuperación de plata, de cobre, hasta un 94%, el zinc, recordemos que anteriormente ha sido a 70%, a 10%, perdón, y ahora estamos en 78%. La calidad de cobre también ha sido favorecida y todo ello ha tenido un incremento en el NSR. Entonces, luego de entender las características del mineral, se realizaron pruebas de flotación controlando las variables. Problema: debido a la baja ley de cabeza en plomo, no se obtiene concentrados de plomo. El contaminante presente en el concentrado de cobre es el arsénico, que se considera bajo, evidenciándose partículas de arsenopirita en la muestra de relave final. La baja recuperación de valores de plata es por los desplazamientos al relave, consecuencia del alto consumo de cianuro, que está en el orden de 40 gramos por tonelada, y alto pH mayor a 9.6, los mismos que son necesarios para controlar la activación de pirita en la etapa de flotación de cobre. Ya se está recomendando controlar el cianuro a 40 gramos por tonelada y el pH a 9.6 y la molienda a 60% malla menos 200. Tenemos la caracterización mineralógica del cobre. Como se puede observar, tenemos especies de bornita, pirita, calcopirita, cobelita, y también tenemos dentro del concentrado de cobre en una malla de más 400, tenemos también la bornita. También se muestra una partícula de pirrotita, ¿no?, en un mixto con calcopirita. Y tenemos unas características también de esfalerita tipo 2, esto denominado así en microscopía, en donde tienen oclusiones de cobre en el zinc. Estos son difíciles o imposibles de liberar. También tenemos que entender esa característica mineralógica. Y también tenemos el relave calcopirita libre, ¿no? Entonces, las principales especies mineralógicas de valor económico presentes en esta beta son la calcopirita, bornita, esfalerita y los sulfosales de plata. En mínima proporción se encuentran la galena. Los minerales con contenido de plata en su estructura son los sulfosales de plata. El contaminante, como el arsénico, es bajo. Los diluyentes de los concentrados son la pirita y en mínima cantidad las gangas. En conclusión, es necesario controlar el valor del pH a 9.6 para controlar la activación de hierro y también de zinc. Para controlar el desplazamiento de los valores de plata hacia el relave, la dosificación de cianuro de sodio debe ser menor a 50 gramos. Es necesario controlar el grado de molienda a 60% menos 200 y los reactivos colectores en el circuito de flotación bulk. Ambos dan lugar a los altos desplazamientos de zinc en el concentrado de cobre. Para el tratamiento de este mineral es importante el reporte de la ley de cabeza en hierro para ajustar la dosificación del cianuro de sodio. Finalmente, tenemos el incremento en el valor del mineral, pasando desde un NSR de 107.46 a 171.60, un delta positivo de $64.14 por tonelada, y considerando un tratamiento de mineral diario de 3.000 toneladas por día, durante 5 veces por mes, durante 2 años, porque eso es lo que reportaron Geología, la cantidad de mineral que se tiene, el aporte fue de 23 millones. Entonces, finalmente, fíjense la importancia que se tiene realizar estudios de optimización, y aún más, la gran minería, cuando trabajamos por encima de 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 toneladas, estamos aportando millones de dólares para nuestra organización, que es el objetivo del ser un metalurgista. Muchas gracias. Gracias, Lucía.
Ingeniero, muchas gracias a usted por compartir un poco de su conocimiento con los presentes en esta sesión webinar. Vamos a continuar con la siguiente parte, que consiste en absolver las preguntas formuladas por los asistentes. Les vamos a dar un minuto a los asistentes para que puedan poner sus dudas, sus consultas, sus preguntas a través del chat y así poder leerlas cada una y absolverlas junto con el ingeniero Israel. ¿En qué partes del circuito se podría usar agua de mar tratada? ¿Cómo afectaría usar agua de mar en el proceso de flotación? Una buena y excelente pregunta. El agua de mar, y esto también lo vemos en uno de los cursos, el agua de mar tiene iones libres y por tanto afectan principalmente a lo que es los consumos de los revestimientos si fuesen metálicos. Ahora, si bien es cierto, hemos mencionado que en la actualidad ya tenemos tecnología que es la ósmosis inversa, se puede realizar un tratamiento y estamos haciendo estudios también para lo que es con los reactivos secuestradores iónicos que estarían precipitando estos iones que tiene el agua de mar y con ello tener una agua apta para lo que es la flotación, el proceso de molienda y flotación también. El agua de mar se puede, o bueno, en Nexa, en Cerro Lindo, se viene dosificando a todo el circuito, siendo principalmente lo que es al circuito de molienda. Si bien es cierto, tenemos 95% de recuperación de agua y solamente 5% de agua de mar, pero ya tratada previamente por ósmosis inversa. El agua de mar como tal, del mismo modo, lo podrías dosificar bueno, lo podrías usar en la molienda, pero sin embargo, como tiene iones, podrías mezclarlo juntamente con el agua del relave, es decir, lo puedes llevar al relave y a partir de ahí, como en el relave se tiene, si es que usan cal, va a ser muy beneficioso porque esa cal se va a comportar como una especie de precipitador de esos iones que están presentes en el agua de mar. Entonces, a partir de ahí vas a tener menor contenido de iones disueltos y de esa manera se podría aprovechar en la etapa de molienda o en el resto del circuito de flotación. Eso sería una alternativa, pero una vez más, lo ideal sería hacer ósmosis inversa o probar este tipo de reactivos que es los secuestradores iónicos. Eso sería. Lucía, la siguiente pregunta. Muchas gracias, ingeniero. A ver, a los participantes para que puedan hacer más preguntas. Los invitamos a que puedan hacer. Esta pregunta dice, ¿cuál es la influencia de las nanoburbujas en la optimización de los procesos metalúrgicos? También muy importante y de gran tendencia hoy en día, se hablan de nanoburbujas, estamos hablando de nanoburbujas que tienen mayor área superficial y definitivamente con ello se está logrando mayor recuperación, sobre todo en aquellas minas en donde se tiene leyes altas de valores.
Nosotros ya estamos realizando esa tendencia de generar, hay unos generadores de burbujas pequeñas, ¿no? Y juntamente con ellos se evalúa el tamaño de la burbuja, cuál es el recomendable, el óptimo. También se habla de optimizar el tamaño de burbuja óptimo para las características de nuestro mineral. Entonces, también es un trabajo que se viene realizando, hay una empresa que viene realizando este tipo de estudios de, de determinar a partir de tomas fotográficas, ¿no? O a partir de, sí, tomas online en las celdas de flotación, ¿no? Se hace unos cuadros de recuperación versus tamaño de burbuja, ¿no? Y a partir de ahí se selecciona la burbuja o el tamaño óptimo de burbuja, ¿no? Entonces, de esa manera, sí, lo que se está haciendo ya, la tendencia es a generar nano burbujas. Es un estudio que se viene realizando con gran amplitud y también esta tecnología de autoprocesos, también lo mencionamos en uno de nuestros cursos y de qué manera se puede optimizar, ¿no? Esto sería, bueno, en su momento tocarlo en uno de los cursos. Bueno, en realidad lo tocamos y sí, efectivamente, ya se hablan de esta nueva tecnología que te mide el tamaño de las burbujas. Eso sería el Lucero. Gracias, ingeniero. Vamos con la otra pregunta por Iván Hualpa, que nos dice, ¿cuánto influye la dureza del mineral en el proceso de flotación? Es una muy buena pregunta. Más allá de la dureza del mineral, si bien es cierto, la dureza va a impactar en el tratamiento en el molino, pero más allá de la preocupación de la dureza, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es la liberación de las partículas. Muchos nosotros, los metalurgistas, realizamos estudios de dureza basado en las fórmulas de Bond. Si bien es cierto, las fórmulas de Bond está diseñado, ¿no?, para justamente los molinos Bond, pero hay una respuesta, ¿no?, que no lo estamos imputando, que es el grado de liberación. Cuando nosotros imputamos el grado de liberación, nuestra molina va a ser muy óptima, ¿no? Entonces, si bien es cierto, un mineral duro puede ser fácilmente liberable de las partículas valiosas, y un mineral dócil puede tener una complicación en cuanto a su liberación, ¿no? Y eso microscópicamente tenemos que evaluarlo y hacer un estudio de grado de liberación. Una vez más, la dureza va a impactar en el tratamiento horario de los molinos y también en las chancadoras. Pero eso no debería ser el problema, sino en qué tamaño de partícula nosotros estamos logrando un grado de liberación mayor al 90%. Eso sería, Lucero. La siguiente Perfecto. pregunta es esa. Esas serían todas las preguntas, ingeniero. Agradecemos a todos los profesionales por las preguntas realizadas, ya que esto les ayuda a alimentar un poco más sus conocimientos acerca del tema desarrollado. Sabemos que 1 hora de exposición no es suficiente. Es por ello que me gustaría invitarlos al programa de especialización en extracción y procesamiento de minerales, que tiene como fecha de inicio el día martes 28 de septiembre. Dicho programa se va a realizar los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Cuenta con 44 horas cronológicas, donde tenemos 6 módulos como Introducción a la extracción y procesamiento de minerales, conminución de minerales, flotación, separación, sólido-líquido, transporte y almacenamiento de minerales, entre otros. Ahora mismo les estoy compartiendo el brochure del programa para que puedan revisar la información a mayor detalle. Listo.
ya está siendo compartido. Ahora, también, estimados participantes, voy a enviarles una oferta especial por asistir a la presente sesión webinar. Espero que puedan aprovechar esta oferta